Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gonzalo Snyder Ospinariza. Eh, Hago este trabajo también con Daniela Ortiz. Entonces, con el fin de hacer un video de operaciones aritméticas. Primero miraremos los conceptos principales de las operaciones aritméticas y después veremos unos ejemplos relacionados a los conceptos. Entonces, empecemos. Entonces, la suma o adición. La suma es una operación que se deriva de la operación contar. Si tenemos 6 ovejas y compramos 2 ovejas, ¿cuántas ovejas tenemos? Ese es un ejemplo de lo más de fácil de interactuar lo que consiste la suma o la adición. Resta o sustracción. Igual que la suma, la resta es una operación que se deriva de la operación de contar. La misma, si tenemos 6 ovejas y los lobos se comen ovejas, ¿cuántas ovejas tenemos? Una forma de hacerlo sería volver a contar todas las ovejas, pero alguien que hubiese contado varias veces. El mismo caso recordaría el resultado y no es necesario volver a contar las ovejas, sabría que es 6 menos 2 igual 4. Entonces seguimos. Producto o multiplicación. Muchas veces tenemos que sumar un número consigo mismo varias veces. Por ejemplo, si tenemos que sumar 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5, sería más breve representarlo así. 5 a la potencia de 7. Esto significaría sumar 5 consigo mismo 7 veces. Entonces sería 5 más 5 más 5 más 5 más 5. Y la forma más resumida de no escribir todo eso sería 5 a la potencia de 7 significaría sumar el mismo 5. La multiplicación es una forma abreviada de hacer un tipo especial de sumas. Propiedades de la multiplicación. A la potencia de B es igual B a la potencia de A. Esta propiedad se llama propiedad conmutativa. Seguimos. El producto o multiplicación. ¿Ya lo vimos? Sí, ya lo vimos. Entonces seguimos con división. La división es una operación que tenemos que hacer para repartir un número de cosas entre un número de personas. Los términos de la división se llama diviendo, el número de las cosas, divisor, el número de personas, cociente, el número que le corresponde a cada persona y resto, lo que sobra. Si el resto es 0, la división se llama exacta. En caso de lo contrario, inexacta. Propiedades de la división. La división tiene propiedades conmutativas. No es lo mismo que A que B a la A. Perdón, no es lo mismo que A dividido en B que B dividido en A. Seguimos la potenciación. Es bastante ocasiones tenemos que multiplicar un número por sí mismo, un número dado de veces. Por ejemplo, 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Una forma de presentar esta operación es 5 por 7. Eso quiere decir que hay que multiplicar 5 veces por el mismo 7 veces. Entonces sería 5 a la 7, 5 por 5 por 5 por 5. El número inferior se llama base y en el superior se llama exponente. Las propiedades de la potenciación. A por el exponente por A por el exponente igual A. A por el exponente igual 1 se deriva de la propiedad anterior. A el exponente dividiendo A el exponente igual 1 igual A al exponente igual A al exponente.
Radicación. La radicación es la operación inversa de la potenciación. Supongamos que nos da un número que nos piden calcular otro que tal multiplicado por sí mismo. Un número de b de veces nos da el número de a. Por ejemplo, calcular que el número multiplicado por sí mismo 2 veces da 196. Ese número es 14. Seguimos, raíz cuadrada. Primero, para calcular la raíz cuadrada de un número se comienza separado el número de grupos, dos cifras empezando por la derecha. Por ejemplo, 55, 60, 164 lo separaríamos en 5,56,01,64. El segundo concepto. A continuación se calcula un número entero que elevado al cuadrado sea igual o lo más próximo al número del primer grupo empezando por la izquierda. En nuestro ejemplo el primer número es 5 y el número entero que elevado al cuadrado se acerca más a 5 es 2 por 2. Es la primera cifra de la raíz. Tercer concepto. Después se eleva al cuadrado, esta cifra se resta del número del primer grupo. En nuestro ejemplo es 2 al cuadrado igual 4. Restándolo el número del primer grupo, que es 5, sale 5 menos 4 igual 1. Cuarto concepto. A continuación ponemos al lado el resto de lo anterior el número del siguiente grupo. En nuestro ejemplo nos quedaría 156. ¿Correcto? Quinto. Después multiplicamos por 2 el número que hemos calculado hasta el momento de la raíz. En nuestro ejemplo sería 2 por 2 igual 4. Aquí tenemos varios ejemplos de las raíces. Tenemos raíz cúbica. Daremos varios ejemplos de la raíz cúbica. Primero, para calcular la raíz cúbica de un número, se comienza separando el número en grupos de 3 cifras, empezando por la derecha. Por ejemplo, 16, 38, 70, 64 los separaríamos de la siguiente forma. 16,384,064. Segundo, a continuación se calcula el número entero que elevado al cubo se aproxima lo más posible al número del primer grupo, empezando por la izquierda. En nuestro ejemplo el primer número es 16 y el número entero que elevado al cubo se acerca más a 16 es 2.2. Es la primera cifra de la raíz. Tercero, después de elevado al cubo, esta cifra y se resta el número del primer grupo. ¿A qué me voy a entender? En nuestro ejemplo, 2 al cubo igual 8, o sea, 2 entre 3 igual 8, restando del número del primer grupo que es 16, sale 16 menos 8 igual 8. El primer grupo fue este y 2 al cubo, que es 3 veces en 2 igual 8. Cuarto, a continuación ponemos al lado del resto anterior el número del siguiente grupo. En nuestro ejemplo nos quedaría 83, 87. Ese es el ejemplo que vamos a manejar. Después tenemos que calcular el número que haciendo las operaciones siguientes. Raíz obtenida hasta el momento, haz por A por 100 más 3. Raíz obtenida hasta el momento por A elevado a la 2 elevado al cuadrado por 10 más A elevado al cubo. ¿Correcto? Se aproxime lo más posible